Bienvenida, bienvenido al podcast Activista Espiritual. En la profundidad de nuestra conciencia colectiva, todos estamos interconectados. Y cuando tú elevas tu frecuencia energética, esta impacta en los demás. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo? Hola, ¿qué tal? Namaste. Mi nombre es Ruby Huesca, aquí de Activista Espiritual, que es un espacio de buena vibra para la conexión con el alma. Y hoy te quiero hablar acerca de la lectura de las hojas del té. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has oído? Ahí coméntame en las redes sociales si habías escuchado de esta técnica de adivinación, que es muy interesante. Entonces, te quiero hablar de esto porque a mí en lo particular me encanta y es algo que en mi día a día siempre hago. Siempre estoy tomando té, siempre. Siempre estoy tomando diferentes, ahora sí que mezclas de té. O sea, es algo que me encanta, me fascina, lo prefiero muchas veces antes que el agua. Pero sí, el té a mí me fascina. De hecho, en este momento estoy tomando té, ahora sí que muy ad hoc con lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca de la teomancia y además cómo resolver dudas a grandes rasgos de esta técnica. Déjenme decirles que hay diferentes técnicas, instrumentos, métodos para conectar con lo que es con tu alma, para recibir respuestas de tu alma. El alma, no me canso de repetirlo, es esa parte interna de tu ser, quién eres en verdad. Y en el alma radican todas tus respuestas. El alma es intuitiva. Tú eres ya un ser intuitivo que simplemente lo que necesita es conectarse más con su alma. Y hay muchísimas herramientas de conexión, pero la forma en la que, por ejemplo, podemos recibir respuestas pueden ser a través de métodos como, por ejemplo, péndulos, runas, oráculos, tarot, y, por ejemplo, ahorita con las hojas del té o también con la cafeomancia. Hay diferentes técnicas en las cuales podemos recibir respuestas. Estos son simplemente vehículos, herramientas físicas en las cuales podemos ver, palpar una respuesta. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, pues es una manifestación de nuestra energía. Todo lo que estás viviendo es una manifestación de tu energía e incluso ahorita que me estás escuchando, soy una manifestación de tu energía en el aquí y ahora. Y las cartas, el péndulo, todo lo que hagas, los rastros que deje el café, el té, es una manifestación de tu energía en el aquí y ahora. ¿Ok? Y lo que hace es simplemente enseñarte cómo está tu energía en el aquí y ahora. Es bien importante también aquí señalar que hay como a grandes rasgos dos rubros espirituales, que ninguna está bien ni mal, simplemente son diferentes técnicas. Uno de ellos es, por ejemplo, la adivinación predictiva, ¿sí? Que esta tiene mucho que ver acerca de contestar preguntas, darte respuestas enfocadas hacia el futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? O sea, preguntas muy del futuro. Aquí lo que pasa en esta técnica o en este rubro es de que tú preguntas por algo del futuro, pero tú simplemente, muchas veces lo que pasa es que tú te quedas esperando hasta que pase. Pero en cambio, en el otro rubro, que es tiene varios nombres, pero yo lo llamo desde la perspectiva espiritual o perspectiva del aquí y ahora, ¿sí? Que digo que tiene muchísimos nombres, pero yo le digo así, la perspectiva del aquí y ahora es cuando tú haces preguntas muy enfocadas en tu tiempo presente para mejorar, ¿sí? Les voy a dar varios ejemplos. Uno, no es lo mismo preguntar cuándo va a pasar o cuándo va a llegar a, por ejemplo, preguntar qué es lo que yo puedo hacer para que llegue. ¿Sí? Vean cómo puede cambiar esas preguntas, puede cambiar toda esta temática, ¿no? Así, no es lo mismo preguntar cuándo
voy a tener una pareja, que ese es desde el rubro predictivo o desde la parte predictiva, a preguntar por qué en este momento no tengo pareja. Tras, ¿no? Sartenazo. O qué es lo que tengo que trabajar para tener una pareja. No es lo mismo preguntar tampoco qué va a pasar en mi trabajo, qué es lo que yo puedo hacer o qué acciones proactivas puedo yo hacer para mejorar en mi trabajo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Cuando es una perspectiva como más enfocada en el aquí y ahora, te da las riendas, las herramientas para tú poder co-crear. Lo que pasa es que todos tenemos libre albedrío, ¿sí? En todas las corrientes espirituales, en la mayoría habla del libre albedrío, que tú tienes la capacidad de co-crear ahora sí que con base a tus actitudes, con base a tus pensamientos, a tus acciones, empezar a co-crear la vida que tú quieres. Y también es una responsabilidad, es decir, cuando tú ahora sí que te vuelves responsable de tu vida y empiezas a darte cuenta que todo lo que hay a tu alrededor es una manifestación de tu energía, te das cuenta que tú tienes la capacidad, las riendas de co-crear. Entonces, eso es muy, muy básico. Y estas técnicas, a mí me encanta, por ejemplo, lo que son oráculos, tarot, runas, péndulo, la lectura de las velas, la teomancia, porque son herramientas que pueden ayudarte a comprenderte en el aquí y ahora, a comprender tu relación con el mundo, a conocer las personas que te rodean, la energía que hay ahora sí que con todos tus vínculos, a cómo mejorar, tomar las riendas de tu vida. Básicamente, pues para eso te ayuda a conocer pues las técnicas de adivinación. Y una de ellas que vamos a enfocarnos el día de hoy es la teomancia o la lectura de las hojas del té. Quiero aprovechar esta sesión para contestar algunas de las preguntas más frecuentes que me han realizado acerca de la teomancia. Esto lo hago porque, bueno, estoy a punto, en unas semanas, no me acuerdo muy bien, pero en unas semanas... Perdón, estoy tomando té. En unas semanas voy a dar un curso de té y me han estado haciendo estas preguntas y dije, bueno, está bien, en esta sesión quiero contestar las preguntas así que me han hecho, las más frecuentes y bueno, acerca de las hojas del té, que es muy, muy interesante. Entonces, la teomancia es una técnica muy antigua, similar a la lectura de los pozos del café. Aquí les pregunto, ¿quién no ha sabido de alguien que se ha leído el café o de alguien que ha leído el café o simplemente en la tele o las redes sociales la lectura del café? Que bueno, eso se llama la cafeomancia, solo que en este caso se interpretan lo que son los pozos del té, las hojitas del té. A mí en lo particular me gusta más la teomancia porque se me facilita ahora sí que más su interpretación que con el café. De hecho, déjenme decirles, yo aprendí a leer el café primero y ya luego las hojas del té, por lo cual yo me siento mucho más identificada con ahora sí que con las hojas del té, porque como había dicho, soy súper fan de los tés, ahora sí que muchísimo. Y además el café, bueno, sí lo tomo una vez al día, pero no soy así como tan fan. Me encantan más los tés, o sea, ese es un hecho. Entonces, es simplemente la lectura de las hojas del té. Es una técnica muy, muy antigua, se ha hecho por muchísimo tiempo. Y además, bueno, aprendí primero a leer el café, pero lo que pasa es que antes del café había aprendido a interpretar lo que es la ceromancia, la cera. Interpretar las velas. Ahí me había yo como percatado y me habían enseñado también mis maestros de que realmente la vida es un oráculo mismo. O sea, la vida siempre te está aventando señales, siempre la forma, por ejemplo, tú puedes leer las fotos, entender respuestas, las señales que te dan el día a día, interpretar cómo dejas los restos de la comida, los restos los restos del café, los restos de las velas y en este caso los restos de las hojas del té. O sea, la vida misma es un oráculo y el té, las hojas del té te da también una perspectiva muy interesante acerca de tu energía.
Entonces voy a contestar las siguientes preguntas que me hicieron aquí y para desarrollarlas. Y dice, ¿qué diferencia existe entre leer los pozos del café y los pozos del té? O sea, ¿hay algo, o sea, ahora sí que sea como muy diferente? Bueno, realmente se utiliza la misma manera. De hecho, al saber interpretar las hojas del té, tú puedes saber interpretar los pozos del café. O cuando sabes los pozos del café, también puedes saber los pozos de té. A mí en lo particular me gusta el té. Ya habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué diferencia existe? Una de ellas pues radica, pues, por ejemplo, en tu gusto. O sea, ¿qué te gusta más, el café o el té? Así tal cual. Una de las diferencias radica, por ejemplo, en el origen y la popularidad de cada técnica. ¿Sí? Mientras la lectura de las hojas del té se originó en China, aunque de hecho nadie está seguro 100% de su origen, pero se especula que fue ahí. Las lecturas de los pozos del café parece que se originó en Turquía, ¿ok? Entonces, también como es de esperarse, la lectura de las hojas o pozos del té fue una práctica habitual en Europa. Por ejemplo, países como Francia, Inglaterra, el consumo de esta bebida fue y es muy popular. De hecho, en Inglaterra pues tienen la tradicional hora del té. Allá pues creo que toman más té que café y por eso de las 3 o 5 de la tarde. Entonces, la lectura de los pozos del café es una práctica habitual dentro de, por ejemplo, España, Portugal, Grecia, Turquía y Oriente Próximo. Sin embargo, bueno, creo que el café es el que se ha esparcido en todo el mundo. Y aunque la lectura de las hojas del té es una práctica, pues ahora sí que no tan común en contraste a la lectura de los pozos del café, pues también es una técnica popular. También esto es desde una manera como muy particular, ¿sí? Este es desde mi perspectiva. La segunda diferencia, por ejemplo, que podría haber entre el café y el té, pero desde mi perspectiva, es que puede ser más fácil apreciar las figuras o símbolos ya a través de las hojas del té, ¿sí? Pero aquí también se refiere mucho, ahora sí que tú qué prefieres. ¿Prefieres las hojas del té o prefieres el café? Puede ser el que tú prefieras, ¿sí? Nada más que ahorita es meramente té, ¿no? Entonces, eso es básicamente, no hay en sí grandes diferencias en la interpretación, más bien qué es lo que tú prefieres. Y la siguiente pregunta pues está relacionada con la anterior, que dice, y eso me lo han preguntado mucho, si aprendo teomancia, ¿puedo aplicar el leer los pozos del café? Totalmente, sí se puede. Incluso, y había hecho una broma de que incluso al leer las hojas del té o leer, por ejemplo, los restos del café, puedes leer hasta incluso los restos del vino, si tú quieres, los restos de tu sopa. Sé que se oye como muy loco, pero se puede porque recuerda que la vida misma es un oráculo. Entonces, cuando aprendes a leer las hojas del té, también estás desarrollando lo que es tu intuición, ¿sí? Entonces, puedes esta información aplicarla a leer los pozos del café. Puedes leer diferentes alimentos si tú quieres, aunque suene muy loco. Entonces, una vez que entiendes la base de esta técnica, por ejemplo, de leer las hojas del té y aprendes el significado de diversas formas, podrás replicar los mismos conocimientos para leer lo que es el vino, la sopa, fideos, nieve, el cielo, las velas y todo eso, ¿ok? Entonces, hay otras técnicas, como por ejemplo la encromancia, ¿sí? Que es una mancia, que esta técnica adivinatoria se basa en interpretar las manchas de tinta. Fíjense qué interesante. También, por ejemplo, está la hidromancia, que es la interpretación de imágenes en el agua bajo la luz de la luna o del sol. Qué interesante está También está, por ejemplo, la grafomancia, la cual consiste en la interpretación de la escritura o dibujos que las personas realizan. Es decir, tú al aprender, por ejemplo, las hojas del té o los pozos del café, esto lo puedes replicar hacia cualquier otra técnica, ¿sí? Que tenga que ver con restos, con dejar los restos.
¿en qué se diferencia la teomancia de los otros métodos de adivinación? Y a esto me refiero como métodos como el tarot, como péndulo, ¿sí? Que son como muy, muy diferentes. Bueno, pues ahora sí que más que nada se refiere más al contacto que tú tienes ahora sí que con la herramienta. O sea, porque aquí, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando tú lees el té o el café, ahora sí que el consultante o tú misma, tú mismo, debes de sujetar la taza entre tus manos y beber de ella, ¿sí? Entonces esto lo hace como un nivel como mucho más profundo, ¿sí? Porque ahora sí que más o menos puedes tardar entre de 10 a 15 minutos en lo que tomas tu taza de té o de café. O bueno, también me ha tocado de que luego cuando quieren leer el té se lo toman así, pum, rapidísimo, pero normalmente es como disfrutar del proceso, o sea, el leer el usar una taza de té e interpretar sus hojas del té, lo hace como un proceso muy rico, muy íntimo. Tú vas tomando sorbo por sorbo el té. Y además algo muy interesante dentro de las hojas del té, del tecito, es que tú antes de, por ejemplo, tú preparas la taza de té con las hierbas, pero tú puedes ahora sí que crear elixires mágicos con tu té. O sea, tú puedes así, por ejemplo, ritualizar tus hojas del té, darle más energía, darles una intención a tu taza de té. Es decir, que por ejemplo, se va uno a leer la taza de té, pero además ese mismo té me va a ayudar para alinearme energéticamente, ¿sí? O sea, no solamente es como una lectura que yo me hago con el tarot o con el oráculo, que simplemente veo la información, puede ser muy sanador, pero aquí con el té es de que tú vas, ahora sí que, pues tomando un elixir cuando lo intencionas para alinearte, ¿sí? Entonces, esa es la parte rica de un té, de la teomancia. Te estás alineando, te está ayudando a depurar. Por ejemplo, a mí me encantan mucho los lunes hacer mis tacitas de té e intencionar. Hay unas personas que le dicen encantar las hierbas para trabajar acerca de que tengas una excelente semana o que tengas una semana muy alineada. Ese normalmente lo hago con té verde, por si me llegan a preguntar. Lo hago con té verde. Y intenciono que ese elixir o ese té sea para alinearme. Y ya además de que me está alineando, ¡pum!, puedo leer lo que me está dejando. Entonces, eso lo hace bien diferente. Por eso me encanta el té, interpretarlo, porque sé que me está ayudando, además de saber cómo está mi energía presente, me está alineando simplemente. Entonces, eso es básicamente como a grandes rasgos en qué te puede como ayudar. Luego, la siguiente pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿para qué me servirá, por ejemplo, conocer de teomancia, o sea, de cafeomancia, pero específicamente teomancia? Pues la verdad es que más que adivinar o tu futuro, te puede ayudar básicamente para ahora sí que alinearte energéticamente, saber qué es hacia dónde está tu energía enfocada, para tomar consejos de tu misma alma. Porque como les había dicho anteriormente, o sea, todos tenemos un alma, hay una sabiduría interna, las respuestas están en nuestro interior y al interpretar las hojas del té me doy cuenta que todo es una manifestación de mi energía y que puedo recibir las respuestas de mis guías, de mis maestros, de mi yo superior, de mi alma, ahora sí de quien tú quieras. Entonces, la teomancia ayuda, además de que es riquísimo tomar una taza de té, te ayuda a aclarar la mente, a conocerte, a encontrar respuestas de algo que te esté ahorita en este momento desafiando. Te ayuda simplemente a alinearte energéticamente. Entonces, por eso yo recomiendo ahora sí que la teomancia,
y lo puedes replicar en otras técnicas como las que había mencionado anteriormente. Luego, otra pregunta que me han hecho muy seguido acerca de la teomancia, me han dicho, si no soy intuitivo o intuitiva, ¿puedo aprender a leer las hojas del té? Bueno, aquí está más bien en el querer. El querer es poder. Todos tenemos intuición. Todos, absolutamente todos. Y la intuición es como un músculo que hay que ir desarrollando. En cuanto más ejercites la intuición, pues ahora sí que puedes leer, ahora sí que muchas mancias, pero también al leer mancias te ayuda a desarrollar la intuición. A veces nosotros estamos muy enfocados en el ego, o a veces tenemos una mente como demasiado cuadrada o que muy analítica o somos como muy racionales, ¿sí? Y como que queremos como encontrar la parte lógica, pero yo recomiendo que una manera excelente de ejercitar tu intuición es a través de la lectura de las hojas del té. Y entre más lo desarrolles, por ejemplo, entre más confíes, trabajes con tu niño interior, con tu confianza, esta más la vas a desarrollar. Además, déjame decirte que tengo una emisión. No me acuerdo qué emisión era. Es de las primeras que tengo aquí en Activista Espiritual, que hablo acerca de la intuición, que es cómo desarrollarla, y también hablo acerca de las 4 habilidades psíquicas. Entonces, todos pueden leer las hojas del té, ¿sí? Porque todos somos intuitivos. ¿Qué necesitamos para aprender las hojas del té? Pues básicamente, pues disciplina, paciencia, constancia, trabajar mucho con nuestro niño interior, porque el trabajar con nuestro niño interior nos ayuda a conectar, por ejemplo, con esta parte creativa, esta parte como de soltar como expectativas, soltar como esta mente analítica cuadrada que a veces puede llegar a encerrarnos y no ver más allá de lo evidente. La capacidad del niño interior es ver lo abstracto, apreciar lo abstracto, y por ejemplo me refiero a que cuando tú estás observando las nubes, tú observas nubecitas, tú puedes ver duendes, elefantes, perros, lo que tú quieras, y esa es la capacidad de ver lo abstracto, y eso también se imprime en las hojas del té, la capacidad de ver lo abstracto. Entonces tienes que desarrollar mucho tu confianza, tu niño interior, ¿sí? Y te invito a que escuches esa emisión. Pero sí, definitivamente todos pueden leer las hojas del té, porque todos tenemos intuición. Ahora, por ejemplo, cuando ves... bueno, déjenme contarles que pues ahora sí que antes de la cuarentena, que daba cursos presenciales, me tocaba hacer cursos en vivo, ahora sí que en persona, y hacíamos lo que era la lectura de las velas. Y muchas personas así les costaba mucho trabajo al principio como relajarse, porque querían ver figuras en la cera, querían ver figuras así como muy concretas, ¿no? Que si un perro, ver el perro bien, pero no, la capacidad de ver lo abstracto es como utilizar tu niño interior, tu visualización, tu creatividad para ver diferentes formas. Básicamente hay muchas técnicas que te ayudan a leer de una forma muy asertiva. Y bueno, aquí entre paréntesis, vayan a mi curso porque te ayuda ahora sí que a entender de una forma práctica a leer las hojas del té. Entonces, otra pregunta de las que me hacen, ¿qué necesito para llevar a cabo esta práctica de las hojas del té? Bueno, uno, te recomiendo que vayas a mi curso, así que es en línea, pero bueno, dejando eso, para la práctica del té es bien sencillo, es económico, se necesita una taza de té. Esta taza de té tiene que ser, digamos, de un color sólido, de preferencia blanco, o de un color claro para leer, para que se puedan distinguir las hojitas. Necesitas de un platito que vaya, pues, digamos, como acorde al tamaño de esa taza. Una cuchara, yo recomiendo tener una cucharita ahora sí que pues especial para el té, ¿sí? Y bueno, entonces y pues necesitas té.
aquí dentro del curso, por ejemplo, pues hay muchas variedades de té. Una de las preguntas que más me han hecho es de que, Rubí, ¿deben de ser hierbas que sean de sobrecito? O sea, o pueden ser hierbas ahora sí que no sean de sobrecito, ¿no? Que yo puedo ahora sí que ir al mercado y comprar. Bueno, aquí pueden ser de las dos. Básicamente, bueno, tradicionalmente sí se recomienda usar hojas de té que sean, pues digamos que genuinas del mercado y así, ¿no? Que estén frescas, a diferencia de los que son de sobrecito, que digamos que en cierta manera están procesados. Sin embargo, yo siempre he dicho que yo soy como muy práctica y me gusta también utilizar los de sobrecito. Obviamente aquí trato de buscar calidad de qué tipo de té en sobre puedo utilizar. Pero ahora sí que no está peleada la una con la otra. Hay marcas muy buenas que venden té, que ya venden así sus mezclas de té, que de hecho, bueno, próximamente estaré ahí compartiendo en las redes sociales, pues así, ahora sí que esas marcas que son muy buenas, que tú puedes pues adquirir, y con esas mismas, además de que puedes tomar una grandiosa taza de té muy, muy, muy alineada, te puede ayudar también a leer ahora sí que toda esta parte de la teomancia. Además, la teomancia es una técnica que me encanta porque tú mezclas ahora sí que diferentes herramientas. Una de ellas es la meditación consciente. Es decir, que cuando tomas tu taza de té, te puedes conectar en el aquí y ahora, disfrutando de tu taza de té. Puedes estar haciendo respiraciones profundas, en la cual cada vez que tomes cada sorbo te estás alineando energéticamente. Te conectas con la madre tierra, porque al utilizar ahora sí que las propiedades, la naturaleza, ahora sí que te estás conectando. Además, yo mezclo mucho lo que son los elixires de cristales, o sea que utilizo cristales, mezclo con ellos para ahora sí que darle más potencia a las lecturas, pero también a la alineación energética. Y bueno, y además de que te ayuda a darte consejos sobre tu energía. Entonces, para interpretar las hojas del té, básicamente pues se necesitan esas herramientas, y bueno, estaré compartiendo más adelante más información acerca de cómo empezar a leer a grandes rasgos ahora sí que tus tazas del té. Y bueno, entonces espero que esta emisión te haya gustado, y nos estamos ahora sí que escuchando próximamente. Te mando un fuerte abrazo. Namaste. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo?